Estamos. Aquí estamos. Vamos a esperar 1 o 2 minuticos a los hermanos para que podamos empezar nuestra lección de esta noche. Sí. Aquí estamos. Y hoy vamos a socializar el capítulo 8 de Oseas. Bueno, aquí hay mucho frío en Medellín, mucha lluvia. Estaba dando una clase a los hermanos pastores aquí y bueno, ya está Jacob, ya llegó a casa. Muy bien. Muy bien. Buenas noches, Jacob. ¿Cómo estás? Muy bien, profesor, gracias. Muy bien. Muy bien. Vamos a esperar un par de minutos, reponiendo el tiempo que yo tardé en compartir el link, porque tenía problemas con el internet, pero ya estamos aquí en la sección. Y muy bien. Otro Eduardo. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Bendiciones, pastor. Qué Aquí. bien, hermano. Corriendo como siempre. Sí, esta vida es complicada, pero Dios nos permite ingresar. Bendiciones a todos. Un abrazo. Bendiciones. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien, hermanos. Vamos a... Está entrando ya Ovidio. Buenas noches, Ovidio. Bienvenido, Ovidio. Está Carmen, bienvenida. Muy bien. ¿Cómo están todos? No sé si se me oyen. Sí, la escuchamos muy bien. Bueno, sí. Ovidio, buenas noches. Ahí sí. ¿No te escuchamos? Sí, no escuchamos a Ovidio. Muy bien, hermanos, si no alcanzaron a hacer la tarea, no importa, pues aquí estamos creciendo. Vamos a socializar el capítulo 8 de Oseas. Lo estoy presentando en la pantalla para que puedan seguir, y fue el documento también que les compartí hoy. Y espero pues de que hayan podido avanzar un poco. Y es muy interesante el título que presenta esta sección, como Israel ciega tempestades. Recuerden que la palabra cegar es cosechar, sembrar, y bueno, nosotros a veces por nuestro pecado somos expertos en cegar también problemas, en mostrar problemas, producir problemas. Somos máquinas de producir problemas y bueno, siempre confiando en la misericordia de Dios. Y vamos a empezar nuestra lección en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, porque ha sido tu voluntad el tenernos aquí reunidos alrededor de tu palabra. Damos gracias por mostrar nuestro pecado, por mostrar que merecemos el infierno, Señor, por no hacer tu voluntad, por vivir en contra de ti, pero damos gracias por el Evangelio, por tu palabra, por Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Bendice, Padre de amor, a cada uno de mis hermanos, y sobre todo ponemos en tus manos nuestras necesidades personales. Tú sabes cuáles son. Bendícelos conforme a tu voluntad, y que esta noche sigamos profundizando en la fe y creciendo en la gracia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Tenemos 2 versículos de ver. Eso quiere decir que son versículos con énfasis en esta lección. ¿Quién desea leer la parte de ver? Versículo 7, si lo tienen ahí para leerlo fácilmente. ¿Quién desea leer esa parte de ver?
donde dice versículo 7. Cegarán tempestades. ¿Sí alcanzan a ver, Jolly? ¿Puedes leer? Ver, versículo 7. A ver, Jolly, ¿no la escuchamos? ¿Sí me están escuchando? Dale, hermano. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué es cegar en el viento? ¿Qué es sembrar en el viento? Pues pensemos realmente lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Ellos habían hecho el ídolo de Samaria. Recuerden que crearon este ídolo de Samaria que era un buey, un toro, algo parecido a esto. Y también recuerden que ellos habían tenido la ley de Dios, la palabra de Dios, y la rechazaron, no creyeron en ella. Y también vemos cómo ellos realmente hasta llamaron sus propios reyes. Y como llamaron sus propios reyes desconectados de la palabra de Dios, esto fue lo que les dijo Dios: van a cegar tempestades, van a traer problemas para ustedes. Pensemos nosotros en nuestra aplicación de nuestra vida, los ídolos que hay a veces en nuestro corazón, y creamos confianza en esos ídolos. Eso es sembrar en tempestades. Pongamos el ejemplo del dinero. El dinero aparentemente es nuestra seguridad o nos puede dar confianza en cosas en este mundo, pero realmente no alcanza el dinero del mundo para nosotros tener felicidad o tener tranquilidad. Entonces, si yo estoy cegando en el dinero, confiando en el dinero, siempre voy a tener muchos problemas. Citando un ejemplo. O pensando en mi personalidad, que yo puedo ser mejor que otros también. ¿Qué voy a sembrar? Voy a sembrar problemas. Entonces, de eso vamos a cuidarnos. Versículo 9, la parte de ver. Asno salvaje. Puedo, profesor. Claro que sí, Damaris. Asno salvaje. La insensatez con la terquedad es una combinación peligrosa. Israel sigue malas políticas, pero se niega a retractarse de ellas a pesar de las sabias súplicas de Dios. Muy bien, y podemos usar ese término cuando conozcamos a una persona que es insensata y terca, como vemos aquí. Esto es una combinación peligrosa y tal. Eso también puede recordarnos nuestra vida de juventud, o al menos ya que tengamos ya todavía esta edad en años y todavía seamos asnos salvajes. Ojalá que no. Pero es un buen término para mostrar la unión de estas dos palabras, que son actitudes pecaminosas, la insensatez, la terquedad. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros como cristianos
tenemos el juicio cristiano. ¿Y qué significa el juicio cristiano? Es un don que Dios nos ha dado para que podamos nosotros poner en una balanza las situaciones, para poder nosotros poder ver bien cada situación y no ser tan tercos, porque la terquedad muchas veces puede hacer que las personas se enojen con nosotros, o esa misma terquedad puede hacer que consigamos enemigos sin necesidad. Luego de tener esas dos partes de ver, que son versos claves para esta sección, vamos a discutir la primera pregunta. Y otra vez, si no alcanzaron a hacer las preguntas o si no fueron claras las preguntas, no importa. Estamos aquí creciendo, estamos estudiando, estamos meditando. Aquí es muy diferente a querer ganar una nota o algo así. Estamos aprendiendo para nuestra vida de santificación. Tenemos la primera pregunta. ¿Quién desea leerla? La primera pregunta. Sí, ahí está en la pantalla. Primera pregunta dice, teniendo en mente que la palabra hebrea para águila y buitre es la misma, la pregunta es sobre qué cree usted que Dios le está diciendo al profeta que advierta a Israel. Y veamos el versículo 1, ¿cierto? Oseas 8:1. Dice, pon a tu boca trompeta como águila que viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué usa la palabra águila y por qué el profeta está advirtiendo a Israel sobre esto? Porque la águila es muy ágil. Sí, es muy ágil, es verdad. Y así no tiene que defender. No le entiende nada a esa señora. Sí, es muy ágil, muy bien. Damaris. Sí, profesor, el águila y el buitre me parece que simbolizan destrucción, ¿verdad? Porque el águila, bien. ¿verdad? Y lo que está haciendo es una advertencia. Si ellos no se vuelven a Dios, ¿verdad? Entonces va a venir destrucción a sus vidas y a su nación. Muy bien, excelente. Y recuerden que leímos un pasaje de Habacuc. Si quieren podemos repasarlo. Habacuc 1:8. ¿Quién desea leerlo? Habacuc 1:8. ¿Quién lo tiene? Habacuc. Dice Habacuc 1:8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Muy bien, entonces, muy bien Damaris su respuesta, muy bien Jolie su respuesta. Entonces, ¿qué está mostrando? Cómo Dios va a enviar, ¿cierto? Enemigos, ejércitos enemigos para que devoren la ciudad. Y realmente, pues recuerden que todo esto es sobre el norte, las 10 tribus del norte, y esas fueron las primeras que desaparecieron. Cuando a ustedes les pregunten de las tribus de Israel que se dividieron el norte y el sur, pues recuerden que el sur fue lo que Dios mantuvo, porque ahí viene la tribu de Judá, de ahí venía el Mesías, el Cristo. El norte, luego los asirios lo tomaron y bueno, sabemos lo que sucedió.
ya fue desapareciendo este reino. Y todo fue por su testarudez. Por eso, pues no es el tema y no vamos a hablar de ese tema porque no nos compete, pero el Israel moderno no tiene nada que ver con el Israel antiguo, ¿cierto? El Israel bíblico. El Israel bíblico ya desapareció, no existe. Esas tribus de Israel o la tribu del norte, la tribu del sur, ya no existen. Entonces, aquí es muy bueno que nosotros entendamos el lenguaje figurado de los libros proféticos. Entonces, en ese lenguaje figurado tenemos la palabra águila o buitre, y en ese contexto ya sabemos lo que significa. Si no hay preguntas o comentarios, vamos a la pregunta 2. ¿Quién desea leerla? Lina. En el versículo 4, el Señor ofrece 2 evidencias de las actividades de Israel que rompían el pacto. ¿Cuáles son? Muy bien, entonces si leemos el versículo 4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Entonces, ¿cuáles son esas 2 evidencias que muestra este versículo donde Israel rompió su pacto? ¿Quién desea participar? Pues dice que ellos se enaltecieron y después que ellos hicieron el ídolo así. Muy bien, gracias Yoli. Lina. Primero que ellos mismos establecieron los reyes, ¿cierto? Que se supone que pues la palabra nos enseña que Dios destinaba a los reyes, ¿cierto? Y que hicieron ídolos y ellos mismos los adoraban. Sí, entonces recuerden, en el Antiguo Testamento, es como se aplica. En el Antiguo Testamento, todos los reyes tenían que venir de la familia del rey David, ¿cierto? Y esa fue la descendencia que el Dios mismo había llamado. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jeroboam? Que recuerden que es muy importante ese Primera de Reyes capítulo 12, donde vemos la división de las tribus. Pues aprendemos que Jeroboam implementó su propio reinado y también su propio sistema de adoración y hicieron esos ídolos. Más adelante vemos el versículo 5, ese becerro que ellos hicieron y vimos en la presentación. Entonces, aquí podemos ver cómo Israel o la tribu del norte, pues ellos realmente estaban desbocados, y todo esto, acuérdense, que significa sembrar sobre el viento. Bien, implementemos nuestro sistema de reyes. Ellos crearon este becerro en Samaria y vamos a adorar a Dios. Es muy interesante cuando estamos viendo algunas series como como de los vikingos o de reyes o cosas así. Uno puede ver esas prácticas de esos pueblos paganos y realmente uno ve que el diablo no cambia, como siempre han querido adorar a estos dioses paganos. Entonces, aquí hay 2 evidencias y nosotros necesitamos ver en nuestro corazón qué evidencias hay en nuestra vida que rompa el pacto con Dios. Y podemos pensar si estamos practicando un pecado. Recuerden que hay una diferencia entre pecar por debilidad, que es lo que pasa con el cristiano, o practicar el pecado. Si yo estoy practicando el pecado, es una evidencia de que yo rompí el pacto con Dios, el pacto del perdón, de la gracia. Y otra vez, es bueno cuando tenemos esta pregunta, hacernos esa pregunta para nosotros también. Si nosotros hemos hecho actividades o hay una evidencia que hemos roto el pacto
con Dios, pero es otra vez si estamos practicando un pecado. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Pregunta 3. ¿Quién desea leerla? Pregunta 3. Yo, profesor. Dale, Damaris. ¿Cómo habían tenido los israelitas la ley de Dios como cosa extraña? Muy bien. Versículo 12, muy bien. Si quieres lo puedes leer, si lo tienes ahí. Sí, profesor. Versículo 12. Dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Bien, entonces, ¿cómo habían tenido los israelitas la ley de Dios como cosa extraña? Ya no te tanto el caso de una lo que Dios me mandaba, la cosa era terrible, era la cosa extraña. Sí, o sea, pensemos en su desconocimiento de la palabra, ¿cierto? Es cuando estamos escuchando algo de la palabra de Dios y eso es extraño para mí decirlo o escucharlo, ¿verdad? Y es algo que pasa mucho hoy en día. Veamos que ellos, cómo tenían la ley de Dios. Dios los trataba amorosamente, ¿cierto? A través de Moisés les enseñó la palabra, pero ellos rechazaron esa palabra. Y nosotros necesitamos tener cuidado con esto. Por eso en muchas clases he hecho el énfasis de cuidado lo que compartimos en las redes sociales, cuidado con escuchar pastores o cristianos que no enseñan de la salvación por gracia, que no enseñan de la verdad de la palabra, porque si nosotros los escuchamos y creemos en eso, estamos tomando la palabra, porque la palabra ley aquí está hablando de la palabra como tal. Acuérdense que la palabra ley generalmente significan la palabra de Dios, o como llamamos la ley y el evangelio. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta el escuchar bien la palabra, el conocer bien la palabra, y otras personas nos van a hablar de la palabra y nos desviamos como ellos o con ellos, pues para nosotros los mandamientos va a ser una cosa extraña. Vamos a cuidarnos de eso, hermanos. Vamos a cuidarnos de cuidado que no todo el que tiene una Biblia en su mano está enseñando la palabra de Dios, y es nuestra alma, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que cuidar? Nuestra alma. No tenemos que estar nosotros buscando. Yo creo que los que han pasado por Academia Cristo, yo creo que su tiempo de búsqueda ha terminado en cuanto a la doctrina. Ya saben qué dice la palabra de Dios. Y muchos otros de los que estamos hace muchos años en la fe luterana confesional, sabemos qué es lo que creemos y cómo, bueno, pues yo he hecho este examen dentro de mí. Ustedes saben que yo vivo en Medellín, pero aquí donde está la iglesia, Lina, lo que es Carmen, ellos se congregan conmigo aquí en Medellín. Ellas son hermanas de la fe acá en Medellín, y alrededor tenemos muchas iglesias. Mientras que nosotros estamos en nuestro culto a las 11 de la mañana, hay otra cantidad de iglesias al lado. Y muchas veces yo he pensado, bueno, si yo abandonara la fe luterana confesional, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? Y bueno, si vuelvo a la Iglesia Católica Romana, pues
otra vez, ¿qué me van a enseñar? La salvación por obras. Si voy a una iglesia bautista, presbiteriana o asambleas de Dios o fe y esperanza o iglesias independientes, pues me van a enseñar también la salvación por obras. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Y Jesús hace esa pregunta a sus discípulos. Bueno, muchos abandonaron a Jesús después de que Jesús dice, yo soy el pan vivo que desciendo del cielo, después de que llenó sus barrigas con 2 panes y con 2 peces y 5 panes, dio de comer a más de 15,000 personas. Y después en San Juan 6 leemos que Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que me come tiene vida eterna. Y la gente empezó a abandonar a Jesús. Jesús estaba diciendo la verdad. Lo mismo pasa con usted y conmigo. Vamos a pedirle esta noche a nuestro Dios que no permita que caigamos en cosa extraña con la palabra de Dios. De que no leamos la Biblia, cerremos la Biblia y digamos nuestras apreciaciones o lo que creemos, ¿no? Vamos a dejar que sea la misma palabra la que nos hable. Si no hay preguntas o comentarios, ¿quién desea leer la pregunta 4, por favor? Vina. ¿Qué quiere decir? Tendrán que volver a Egipto. Versículo 13, obsérvese especialmente en el paralelo con Egipto que se verá en el 9:3. Muy bien. Entonces, recuerden que hay mucho simbolismo, así como vimos ahorita del águila, del buitre, ahora aquí está hablando de Egipto. Egipto ya no era la potencia que era, ¿sí? Y lo que realmente está usando aquí, y recuerden que Egipto fue esa ilustración de la cautividad. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo por más de 400 años en Egipto y ahora pues los israelitas iban a experimentar esto mismo cuando fueran exiliados por Asiria. Es más, otra vez recuerden, y hay una diferencia con el pueblo de Israel, porque de Egipto Dios los liberó. Aquí va a usar a Asiria para exterminar ese pueblo pagano. Y bueno, es fuerte esa expresión, pueblo pagano para Egipto, pero ellos estaban confiando en sus dioses. La ley era extraña, la palabra de Dios era extraña para ellos. Entonces, aquí en este contexto, Egipto significa esto, la cautividad, ¿cierto? Y cómo los israelitas o la tribu del norte iban a vivir esto con Asiria. ¿Tienen algunas preguntas, algún comentario hasta acá? ¿En qué versículo está? Muy bien. ¿En qué versículo está esto? Esto está en el versículo 13, Oseas 8:13. Muy bien. Vamos a aplicar para nosotros. ¿Y quién desea participar? ¿Cuáles son algunas formas que nosotros sembramos vientos, es decir, ponemos nuestra confianza en las fuentes terrenales de poder o amamos otras cosas por encima del Señor? ¿Qué tempestades cosechamos? Y pensemos que eso es una aplicación al primer mandamiento, ¿sí? Si alguien quiere participar, o si no, yo tengo aquí unos ejemplos, pero si alguien quiere participar, su experiencia personal o hablar algo sobre esto, estoy trayendo. Lina. Pues yo pienso que traemos tempestad y cuando ponemos la confianza, por ejemplo, de mi parte en mi trabajo, porque cuando de pronto el trabajo está bajito, desconfío mucho y me desespero y sí, yo le oro a Dios, pero muchas veces es como
no tan del corazón, sino, ay Señor, mírame, que me ayuda para que en el trabajo haya más fluidez, pero sigue sin haber trabajo, entonces me desespero más. Ujú. Y eso es como poner mi corazón más en el trabajo que la confianza en que Dios va a proveer para mí. Muy bien, muy bien. Gracias Esto por pasa contar eso. todas las personas que prefieren buscar el trabajo que buscar la gloria de Dios. Así es, muy bien. Ovidio. No sé qué pasará con tu micrófono, Ovidio. Sí, parece que es problema de tu micrófono. A ver. Sí, no te escuchábamos, hermano. No sé si es el micrófono de tu computador o de tu teléfono, no lo sé. Muy bien. Y sí, aquí hay unos ejemplos. Entonces ya hablamos de confiar en nuestros esfuerzos. También cuando confiamos más, por ejemplo, en los médicos terrenales, y nosotros muchas veces cosechamos esas tempestades cuando rehusamos pasar tiempo con el Señor. Es muy importante para usted y para mí diariamente pasar un tiempo con el Señor en oración, en meditación de la palabra, en ver realmente qué es lo que necesitamos. Porque no crean, hermanos, todos los que estamos aquí, yo creo que si les digo, hagamos un listado de los problemas que tenemos, creo que todos vamos a mencionar los mismos problemas, porque así está el mundo. Y uno piensa, bueno, si países tan poderosos tienen los mismos problemas que tenemos nosotros como ciudadanos, pues imagínense cómo está el mundo. Entonces, ¿en quién hay que confiar? El domingo vi en las redes sociales un mensaje que me impactó mucho, y ese mensaje decía: el diablo creyó que le había quitado todo a Job, pero no fue así, porque Job tenía todo y era Dios. Entonces el diablo creyó que quitándole los hijos a Job, quitando sus riquezas, perdiendo todo, Job iba a tener confianza en eso. No, Job tenía lo más grande, que era Dios. Lo mismo pensemos nosotros en la aplicación de esta clase. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos nosotros estar sufriendo con algunas cosas? Bueno, las cosas van y vienen, las cosas materiales, pero Dios es nuestro gran tesoro. Dios es realmente el que está con nosotros. Muy bien, si no hay alguna pregunta, un comentario con este tema, vamos a la última pregunta de aplicar. ¿De acuerdo o no? Nosotros adoramos a Dios para obtener sus bendiciones, y tenemos dos pasajes que podemos comparar, Oseas 6:6 y Oseas 8:11. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nosotros adoramos a Dios para obtener sus bendiciones? Yo creo que sí. Sí, lo más grande es la bendición de Dios. Bien, gracias Yoli y Lina. Yo opino que no. Yo opino que es por agradecimiento, por amor y agradecimiento a su palabra y al sacrificio de Jesucristo por nosotros. Bien, cierto. Y nosotros adoramos a Dios sin condición. No hay una condición. O sea, nosotros no podemos decir voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga. No. O voy a orar para que Dios me bendiga en esto. Vamos a ver si ya funciona el micrófono de Ovidio. Qué pena, hermano. No lo escuchamos. Qué pena, hermano.
Sí, disculpe. Y nosotros tengamos, al contrario, la seguridad que cuando estamos adorando a Dios, está el Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso, siempre que vamos a pensar en adoración, centrémonos en la palabra, en los sacramentos. ¿Y quién está actuando en la palabra y en los sacramentos? El mismo Dios. O sea, Dios no actúa esperando como si nosotros estuviéramos dándole una señal. Acuérdense, por ejemplo, en las iglesias que enseñan o dicen, Dios para bendecirte tienes que diezmar, o tienes que sembrar, o tienes que ayunar, o tienes que hacer eso o aquello para que Dios te bendiga. No, Dios no es un banco de transacción. Dios no es como un muñeco donde usted va a poner dinero y el muñeco va a empezar a moverse. Dios no es así. Antes estaríamos ofendiendo a Dios, porque Él nos bendice por su amor, por su misericordia. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Dar gracias. Dar gracias a Él por todas las bendiciones. Entonces, esta pregunta nos ayuda mucho, porque volvemos al mismo tema. ¿En quién tenemos confianza? ¿En quién vamos a confiar? Vamos a confiar en nuestro Dios. Muy bien, y bien hecho la tarea. Yo voy a compartirles este documento que tengo acá para que ustedes puedan tenerlo y puedan complementar sus notas que tomaron. Y dentro de 8 días vamos a estudiar el capítulo 9 de Oseas. Y recuerden que vamos a tener una clase donde vamos a analizar el texto bíblico, y la segunda clase vamos a hacer la tarea de acuerdo a lo que hemos estudiado. Vamos a terminar nuestra clase con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por librarnos de la muerte eterna, por librarnos de los falsos ídolos y sobre todo de la falsa confianza que puede haber en nuestros corazones. Y gracias porque has puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo y toda la gloria es para ti en las bendiciones que nos das. Permite que no importa cuál sea nuestra situación en este momento, si tenemos una situación económica difícil o una situación de salud difícil o problemas que pueden haber en nuestro trabajo o en nuestra familia, con nuestros hijos o matrimonios, que no perdamos la confianza en ti, sino al contrario, que estemos acudiendo a ti, Padre de los cielos, para que sigamos adorando tu nombre. Bendícenos esta noche, danos un buen descanso y el día de mañana podamos vivir para tu honor y gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Una buena noche. Amén. Amén, amén. Amén, Que Dios hermano. los bendiga a todos. Bendiciones. Sí, mi hermano Henry, buenas noches, estamos en contacto. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones, Edgar. Que Bendiciones. descansen. Carolina. Muy bien. Bendiciones. Bendiciones a todos. Dios lo bendiga.